Saludos cordiales, agradecida por la invitación al primer Foro Internacional de Experiencias en Renovación Pedagógica Universitaria. Habla para ustedes Magíster Audrey Bermúdez, docente universitario de la Universidad Politécnica Territorial Agroindustrial del Táchira. Hoy les traigo una presentación denominada La praxis educativa del docente universitario. La praxis está compuesta por dos términos, a saber, praxis y educación. La praxis se refiere a la práctica que se hace con la finalidad de cumplir una meta o un objetivo, la cual se realiza para contribuir a la transformación del objeto de estudio. Es importante resaltar que este término alude solo para los seres humanos, que son los únicos que tienen la necesidad de ser educados. Asimismo, la praxis es la necesidad que se tiene de analizar y reflexionar sobre las teorías ya existentes de un tema en específico, de crear conocimiento o de validar los ya existentes. Es por tal motivo que se dice que tiene acción transformadora sobre el ser humano y por ende en la sociedad. En general, implica la libertad. De por sí que el ser humano es libre de pensar y de actuar de acuerdo a sus condiciones y capacidades, reglas, valores, ética y del entorno en que se desenvuelve. Es por eso que Werner parte de 6 praxis básicas en el área de todo ser humano, como lo es la praxis en el arte, en la política, en la educación, en la economía, en la religión, el deporte, en el trabajo diario, la moral, la ética y por ende en su vida personal. De la praxis deriva el interés por el saber, por el deber ser de las cosas y las situaciones, del cómo vincular esa teoría ya estudiada con la práctica. Es así como Kant en sus postulados expresa que la teoría que se aprende en los recintos educativos algunas veces no es competente con la realidad del entorno. Ahora bien, en cuanto al término educación, es un elemento indispensable para el crecimiento integral del individuo y como consecuencia para el avance de un país. Por eso podemos citar a Colella 2015, quien dice que la educación suele ser interpretada como una unidad que incluye de forma indiferenciada dos dimensiones diversas. Por un lado, el encuentro potencialmente aleatorio de un conjunto de individuos y por el otro, los roles y las funciones que estos asumen. Es decir, se concibe al educador como mediador y orientador de experiencias y aprendizaje, como un proceso donde se genera una interacción social entre dos o más personas que cooperan en una actividad conjunta. Es así como se dirige hacia una educación liberadora, donde se ve al docente o facilitador y a los participantes o estudiantes como elementos fundamentales en este proceso de enseñanza y aprendizaje, con el fin de ofrecer conocimientos y de contribuir al desarrollo integral de los educandos y a las formas en que estos tienen de aprender. Por lo tanto, debe de predominar el acceso al conocimiento para poder brindar una educación de calidad, razón por la cual la formación integral y capacitación del docente son factores importantes en la práctica educativa y que estén a la par con los cambios de la sociedad, recordando que estos cambios pueden ser culturales, tecnológicos, económicos, políticos, los cuales van surgiendo con el paso del tiempo. En tal sentido, el docente debe irse actualizando en las técnicas y métodos que emplea para impartir conocimiento, sin importar si es a nivel básico, diversificado o universitario. Todo lo anterior lleva al análisis de los términos descritos anteriormente y estudiando de ellos la educación y la praxis como un todo, es decir, la composición de estas dos praxis educativas. El estudio y la aplicación de la praxis en la educación, es decir, a la práctica en la educación, a darle el toque de ciencia e ir buscando el modo de mejorar ese proceso de enseñanza y aprendizaje, así como de adaptarlo a la época actual, a las nuevas generaciones y a su vinculación con las tecnologías de la información y la comunicación tan vital en estos tiempos. Ahora bien, estos elementos son importantes para esa valoración introspectiva que atañe a la praxis educativa, pero se le puede añadir por las condiciones históricas y políticas actuales, como adaptar los espacios y herramientas para tal fin y vislumbrar la posibilidad de revertir el deterioro progresivo de la calidad de la vida de quienes fungen como mediadores o facilitadores del sistema educativo. Lo que para nosotros no es un secreto, ya que nuestro sistema de vida en cuanto a los sueldos y salarios se ha visto cada vez deteriorado. En el mismo orden de ideas, para disudir que esa sociedad tan compleja, la que se pretende transformar con un modelo de educación globalizada,
inmerso en los escenarios más difíciles donde es atacado actualmente por la pandemia que estamos viviendo, es decir, el COVID-19, pandemia esta que ha cambiado todo lo referente al proceso de enseñanza y educación, de enseñanza y aprendizaje, el modo de nosotros vivir, de desenvolvernos en la sociedad. Ha generado cambios tecnológicos, pero que a la final han permitido generar estos resultados para avanzar hacia un modelo educativo de ciudadanos preocupados por su formación integral en su entorno social. Es decir, esta situación que hemos vivido en la actualidad con el COVID nos ha llevado a nosotros los docentes a actualizarnos en todos los sentidos. Y aquí es donde arranca para nosotros lo que es la praxis educativa, la vinculación de todos los términos anteriores con este. La praxis educativa debe estar ligada a los procesos formativos de la sociedad para contribuir a la formación integral del ser humano. Debe incluir una educación funcional que se adapte a la realidad de la sociedad, del entorno, que sea intencional con su objeto de estudio, de transmitir la enseñanza y debe ser objeto de interés del individuo. Aquí la necesidad de asociar esa teoría aprendida con la práctica, con el hacer, para completar así el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero tal es el caso que en ocasiones la práctica docente no cumple o abarca los campos que debería, no contribuye a las soluciones que debería aportar a la universidad y por ende la universidad a la sociedad, recordando las funciones del docente, como son docencia, investigación y extensión. Por tal motivo, el propósito del presente artículo es examinar la praxis educativa del docente universitario, específicamente de la Universidad Politécnica Territorial Agroindustrial. Entre los referentes teóricos citamos a Paulo Freire, quien expresa que la educación es un proceso de conocimiento, formación política, manifestación ética, búsqueda de belleza, capacitación científica y técnica. Asimismo, para él existen dos tipos de educación. Por un lado, nos habla de la educación domesticadora, también llamada educación bancaria, la que posiciona al docente como figura central del proceso de enseñanza. Bajo esta lógica, el educador posee el monopolio del conocimiento y el responsable de imponer el saber del educando, en tanto que adopta una posición pasiva y se limitan a practicar la memoración mecánica como un método de estudio. El educador es el que sabe, los educandos los que lo saben. El educador es el que piensa, los educandos objetos pensados. El educador es el que habla, los educandos los que escuchan pasivamente. Y por el otro nos habla de la educación liberadora, conocida como la educación problematizadora. En este contexto, el diálogo cobra una importancia, ya que funciona como un instrumento de liberación y construcción de la conciencia crítica de los alumnos, transformándolos en creadores y sujetos de su propia historia. El método que se está utilizando para esta investigación se está apoyando en el paradigma cualitativo, bajo la investigación acción participativa, es decir, que los investigadores deben introducirse en la comunidad objeto a estudiar, que en este caso hace referencia a la Universidad Politécnica Territorial Agroindustrial, donde se busca vincular el humanismo en la solución de problemas, ya sean simples o complejos. Se desarrolla lo que es el vivir, el pensar, el actuar, siempre de la mano con lo que es la teoría del pensamiento complejo, donde podemos tener como referente teórico a Edgar Morin, que como ya se sabe, la investigación actúa sobre el marco natural y externo al investigador. Es aquí donde el facilitador o docente debe prepararse y tomar en cuenta que el nivel de enseñanza y aprendizaje no es igual en todos los casos y que va cambiando a medida que la sociedad evoluciona. Ahora bien, para la unidad de análisis e interpretación de los datos se van a tomar en cuenta unidades de análisis como lo es la identidad docente, la formación inicial profesional continua y permanente que debe tener el docente, el saber pedagógico y la praxis en el aula y la praxis pedagógica. En cuanto a la unidad docente, tenemos que la identidad profesional puede ser definida como un conjunto de rasgos que caracterizan a un grupo de individuos que poseen cierto grado de capacitación educativa y especialización que les facilita ejercer una ocupación integral, con calidad y compromiso, permitiendo reconocer y ser reconocido como un integrante del gremio profesional. Es decir, se trata de un proceso constructivo y dinámico dependiente de las interacciones sociales del individuo, que no puede obtenerse mágicamente como un resultado del título profesional, sino a través de la experiencia. Ahora bien, tomando en cuenta la formación inicial, profesional y continua y permanente, se debe tomar en cuenta lo que es
las competencias docentes. Por lo tanto, se debe suministrar al estudiante las herramientas necesarias para que pueda aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, siendo vital que el participante esté motivado para asistir a los encuentros. Y es allí donde el docente es el protagonista, debiendo capacitarse, aplicando las técnicas y estrategias que dependerán del grupo que trate, ya sean pedagógicas o andragógicas, para lo cual deberá poseer formación y capacitación en lo que refiere a las estrategias didácticas que se puedan aplicar dependiendo del grupo de participantes, las habilidades que estos tengan y por supuesto las destrezas. Estas estrategias se van adaptando por un lado a la evolución del individuo y por el otro a los cambios de la sociedad, ayudando al facilitador a aprovechar al máximo los recursos con los que cuenta, planificando actividades a partir de estas, que fortalezcan el desarrollo cognitivo necesario para aprender haciendo, contribuyendo a la formación integral de los participantes, recordando que cada participante tiene características diferentes, por lo cual es necesario trabajar en conjunto. De acuerdo a la unidad de análisis, el saber pedagógico, podemos citar a Díaz, quien nos habla que los conocimientos constructivos de manera formal e informal por los docentes incluyen lo que son valores, ideologías, actitudes, prácticas, es decir, son las creaciones del docente en un contexto histórico-cultural. Él nos hace referencia que los productos de las interacciones personales e institucionales van evolucionando y se restauran reconociendo la permanencia del docente dentro de la universidad. También tenemos la unidad de análisis, la praxis en el aula y la praxis pedagógicas, donde el docente universitario debe observar la problemática que lo rodea en su entorno. Es decir, observar la problemática actual a la cual está atravesando el país, tomando en cuenta la realidad de la Universidad Venezolana, donde se observa que los docentes utilizan una praxis repetitiva y monótona, utilizando un método tradicional, con clases magistrales donde el diálogo y la participación con los estudiantes es baja, por no decir que casi nula, así como la interpretación y discusión de los conocimientos, donde no se generan elementos que conduzcan a la investigación por parte de los estudiantes y más aún, en muchos casos, la participación del estudiante es considerada fuera de lugar por los docentes. Estas unidades de análisis tienen que ir en concordancia con todas las actividades que realiza el docente, es decir, ir vinculadas con las praxis educativas, tomando en cuenta que la praxis vincula elementos como son prácticas y experiencias, recordando que de ellas derivan el compartir de conocimientos entre los pares y las habilidades profesionales que tenga el docente, habilidades que él va a ir adquiriendo con la experiencia, y todo esto nos lleva al accionar activo, crítico y reflexivo, llevando a la construcción dialógica de saberes y de conocimientos para poder crear una interacción afectiva, cognitiva y práctica con los estudiantes. A manera de reflexión, podemos finalizar con lo siguiente. En cuanto a la identidad docente, se deben reflexionar sobre la identificación e identización, que son parte de los procesos que se realizan en el quehacer del papel de la docencia, tanto como docente formador, docente guía, docente tutor. Asimismo, la formación inicial profesional continua y permanente. Se espera que los docentes promuevan el aprendizaje y realicen una retroalimentación de su praxis para contribuir a la mejora de la praxis pedagógica y de esta manera apoyar la formación integral del estudiante y por ende del docente. Es así como para Paulo Freire, la transformación del educador es inherente al uso de un buen entendimiento en el cual se pueden generar discusiones, conversatorios, entre otros, de acuerdo a las líneas de orientación que emana el sistema educativo y donde la formación permanente es pieza clave para la praxis educativa. Las competencias antes descritas deben ir enfocadas a trabajar en base al aprendizaje significativo. Es así como la formación de competencias docentes es de vital importancia, ya que es indispensable que el docente adquiera habilidades y destrezas en el área donde se desempeña, así como actualizarse constantemente para poder transmitir lo que desean enseñar, recordando que el proceso de enseñanza y aprendizaje varía según el grupo, el tema de estudio, el área de trabajo que quiero tocar. Asimismo que los participantes aprenden de maneras distintas. En cuanto a la praxis en el aula y a la praxis pedagógica, es el principal actor en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por tal motivo, debe tener presentes sus obligaciones como facilitador,
y orientador. Se debe centrar en el aprendizaje de los participantes, asegurar que estos sean capaces de responder a los cambios que se le pretenden enseñar. Además, debe tener presente su obligación de docente, investigador e innovador. Debe poseer la fase del conocimiento científico, logrando por este medio que los participantes se apropien del conocimiento para crear un proceso de enseñanza y aprendizaje significativo. En cuanto a la práctica educativa, volvemos a nombrar a Freire, quien expresa que la reflexión y acción de los hombres sobre el mundo para transformarlo, reflexión y acción comunidad indisoluble, como par constructivo de la misma y por lo tanto imprescindible. El docente debe ser mente abierta, es decir, debe poner en práctica un conjunto de habilidades, las cuales pueda compartir entre sus pares y por ende entre los estudiantes. Debe estar presto a socializar en este ámbito, a compartir experiencias, a compartir el conocimiento, los saberes y los consejos que puedan ayudar a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, compartir el conocimiento entre docentes y estudiantes, implicando de esta manera un proceso flexible y abierto. Por lo tanto, para finalizar, podemos acotar que es importante que el docente tenga continua formación permanente, ya sea que la universidad se la otorgue o que él haga por sus propios medios. Es de resaltar para esta ponencia que actualmente el Ministerio de Educación Universitaria ha realizado y está realizando muchísimos componentes, diplomados, talleres y cursos en base a manejar las herramientas TIC para que el docente se pueda capacitar e irse formando en esta área. Para finalizar ya la ponencia, lo dejo con un pensamiento del compañero Paulo Freire, quien nos habla que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para que sea producido el propio conocimiento, es decir, para que el conocimiento se propague. Gracias por la invitación. Me despido, espero que la ponencia haya sido de su agrado. Esperamos próximamente encontrarnos en otros espacios para la reflexión en el ámbito educativo. Muchísimas gracias.